profesor. Buenos días, Stephanie. Buenos días con todos, chicos. Disculpen la demora. Profesor, buenos días. Buenos días, Wilmer. ¿Cómo estás? Buenos días, señorita Valerie. Buenas, ¿cómo estás, señorita Valerie? Buenos días. Kelly, Shirley, buen día, ¿cómo estás? Elizabeth, Naomi, buen día, profesor. ¿Cómo estás, señorita? Buenos días. Buenos días, Fabio, Smith, Judith. Buen día, buenos días. Yamil, Jocelyn, Gonzalo. Buenos días con todos, chicos. A despertarse, muchachos. Ya amaneció. El día promete un día muy soleado, muchachos. Buenos días, despertarse todos. Buenos días, Estrella del Carmen. ¿Cómo está, señorita Estrella del Carmen? Qué bonito nombre. Valerie Alanoca, profe, pensé que había cambiado de su curso. Es que ayer no nos tocaba. ¿Cómo que te tocaba ayer? No te entiendo. Ayer nos tocaba trabajar. Ayer nos tocaba trabajar, claro, en nuestro antiguo horario. No, sí hubo algunos cambios allí, Creo que el profesor de aritmética ayer asistió en mi horario y yo estoy asistiendo en el horario de aritmética. Pero estamos igual, estamos en el mismo horario, no nos han cambiado, no nos han movido más atrás, porque después es un poco complicado. Después tenemos corrido hasta la 1 acá, sentada en la computadora, con todas las energías, muchachos. Acomódense, muchachos, vamos a dar inicio a nuestra... Ya estaba triste, ya te voy a creer. Vamos a dar inicio, muchachos, acomódense, por favor. Los que están en su camita, levántense, vayan a lavarse la cara. Levántense, despertarse, por favor. 2 minutos. Voy a preparar el material. Un momentito, por favor. Un ratito. Ya está. Por favor, vamos a ir presentando. Hoy ya tenemos quizzes, chicos, quizzes al final. Quizzes, la lota 1 y 2. También el día jueves que nos toca, ¿verdad? ¿No? Sí. Con ustedes nos toca también el jueves. Ajá. No, sí, 10 a los jueves. Muy bien, un ratito, por favor, voy a... Ya. Gemini. ¿Se visualiza la pantalla, muchachos? Sí, se logra visualizar la pantalla. Sí, profesor. Excelente. Muy bien, a ver, un minutito, por favor.
Ahora sí, muchachos, ya está, ya atendí mi pedido. Ya, ¿qué estarán hablando? Ahorita voy a desactivar el chat de ustedes. ¿Qué estarán hablando por el chat? El chat se utilizará nosotros para sacarse plan. Muy bien, ¿se visualiza la pantalla, chicos? Por favor, Sí, confirmen. profesor. Sí, profe, sí se visualiza y nos Excelente. quedamos Ahora sí, en la muchachos. evolución del ser humano. Excelente. Ahora sí, comenzamos, chicos, comenzamos a trabajar. Ya estamos 7:10, ya seguramente todos ya están despiertos, levantaditos, lavaditos la cara, como tiene que ser. Muy bien, muchachos. Ya les voy a ir, al finalizar la sesión, les voy a indicar hasta qué parte va a ser el examen. Vamos a hacer un poquito más de la balta 4. ¿Ya? Ayer hemos tenido una reunión con los colegas y hemos determinado ya hasta qué parte va a ser el primer examen. Ya, muchachos, entonces vamos hoy día a trabajar, pues, a continuar trabajando lo que corresponde a la segunda semana, ¿no? Ya estamos prácticamente culminando la balota número 2, lo que corresponde a hombres de la prehistoria. Hay que tener en cuenta, a manera de repaso, estimados estudiantes, qué tan importante es conocer estos aspectos, no solamente para nuestra formación académica o preparación universitaria, sino también para tener un poquito de conocimiento desde una perspectiva científica de cómo el hombre ha evolucionado en el tiempo, ¿no? A este proceso evolutivo, a esta evolución que el ser humano ha ido desarrollando, como dice el científico inglés Charles Darwin en su libro El origen de las especies, ¿no? A ese lento evolución, cambios físicos, biológicos que el ser humano ha ido teniendo o ha ido adquiriendo a través del tiempo, se denomina hominización, ¿no es cierto? Se denomina hominización. En ese sentido, el proceso de hominización es el cambio paulatino, es las modificaciones biológicas, físicas que el hombre ha tenido a través del tiempo, desde su origen, ¿no? Desde los ancestros hasta su estado actual. Pero manifiesta Charles Darwin que este proceso de hominización tiene dos características fundamentales. Yo les quiero preguntar, ¿cuáles son estas dos características fundamentales? La bipedación. La postura erguida o capacidad de fabricar objetos. Capacidad del hombre para fabricar objetos. Adaptabilidad. A ver, muchachos, tranquilos, no se exciten. Ya, uno por uno. Ya, una primera característica, ¿cuál es? Adaptabilidad. Evolución, la capacidad. Adaptabilidad y evolución. A ver, a ver. A ver, Dijo levanten las la manito, por favor. características. Ya, José Manuel, a ver, José Manuel y Valerie. A ver, José Manuel. Uno sería adaptabilidad y evolución. Ya, no, acá vamos a hablar de adaptabilidad. Claro, el ser humano es adaptable, pero no hemos hablado dentro de la separato, dentro de ficha, la adaptabilidad. Ya, eso no es, ya, cero, José Manuel. Valerie. La capacidad para fabricar objetos y la bipedestación, que de la capacidad le permitió fabricar muchos objetos al hombre, crear con la... Ya, ya, Valeria, muy bien. Excelente, Valeria, estás por ahí. Juan Pablo. Lo mismo, profesor. La bipedación, postura erguida y la capacidad de fabricar objetos. Ajá, claro. La respuesta correcta en este sentido es una de las características es la bipedestación y la postura erguida. La bipedestación y la postura, esa es una. Bipedestación y la postura erguida consiste en que este primer homínido comienza a utilizar sus dos extremidades inferiores, ¿no? Utilizar sus dos extremidades inferiores, para decir sus dos piecitos o sus patitas, como queramos llamarlo, como queramos entenderlo, eso le permite pararse erguidamente. Es como un bebé, es como un niño que cuando está gateando, no está caminando está gateando, ¿no? En su casita y comienza a pararse, ¿no? Y ya pues se pone erguido. A eso se llama bipedación y la postura erguida. ¿No? Bipedación. Eso es, Stephanie, la bipedación es la capacidad, o sea, bipedación, el pararse dos, ¿ya? Pararse en sus dos extremidades inferiores. Es un término biológico, la bipedación,
¿ya? Cuando el ser humano, el primer homínido bípedo, que comienza o deja de utilizar sus cuatro, acá por ejemplo, en este sentido es como un bebé que está gateando y libera sus manos y comienza a caminar en sus dos extremidades inferiores, como en la imagen podemos ver, ¿no? Acá como eso se llama bipedación, ¿no? El sostenerse en dos de sus extremidades inferiores, en dos, ¿ya? Por eso cuando hablamos de cuadrúpedos, ¿no? De cuatro, cuando comienzan a caminar con sus cuatro. Pero estamos hablando de bipedación. ¿Ya? Esta es una característica fundamental, muchachos, que seguramente en el examen nos van a preguntar o nos podrían preguntar. ¿Ya, chicos? Ojo, una característica del proceso de hominización es la bipedación y la postura erguida. Y la otra es, como ya lo han dicho ustedes, chicos, la capacidad de fabricar objetos. Cuando el ser humano, el primer homínido, libera sus dos extremidades superiores, vale decir, sus manos, ¿no? Utiliza sus dos extremidades inferiores para desplazarse, para trasladarse de un lugar a otro, entonces tiene liberadas sus manos. Y esas manos, obviamente, como saben ustedes, son mágicas, las manos son mágicas, no puedes hacer cualquier cosa con las manos son felicidad, ¿no? Las manos utilizan para arrancar sus frutos, coger las hojas de los árboles, etcétera, ¿no? O agarrar una piedra para poder defenderse, o no sé, agarrar un palo agarrar un palo para poder arrancar un fruto. A esto se llama capacidad de fabricar objetos. Y de acuerdo a Charles Darwin, este es el momento en el que el hombre inicia a desarrollar cultura. Es el inicio de la cultura. Porque el hombre comienza a fabricar elementos, piedra, palo, etc. Entonces, estas son las dos características muy fundamentales, estimados estudiantes, que tiene el proceso de hominización. ¿Ya? Ojo, no se olviden, por favor. La estamos repasando, ¿no? Asimismo, estimados estudiantes, la prehistoria, habíamos hablado, de acuerdo a un concepto universal dentro de la ciencia moderna, ya no se utiliza la prehistoria. Porque generalmente, ¿qué es la prehistoria? Antes de la historia. ¿Y qué es la historia? La historia inicia con la escritura. Entonces, y estas sociedades que han desarrollado sus actividades económicas, políticas, ideológicas, culturales, sociales, que era una sociedad ágrafa, sin escritura, sin comunicación, no eran hombres, no eran seres humanos, ¿no? Ahí viene la controversia y la discusión, y entonces en la ciencia moderna ya no se utiliza la prehistoria, ¿no? Ya no se utiliza, porque ahora hablamos de la universalización de la historia, porque son seres humanos que desarrollaron, ¿no? Entonces, la prehistoria, muchachos, para un simple entendimiento, y les he manifestado, se refiere al estudio de la primera etapa de la humanidad, así de simple. Pero no nos van a preguntar, pero por si las moscas y por ahí nos preguntan, ¿qué es la prehistoria? Es el estudio de la primera etapa de la humanidad. A eso se refiere, ese espacio de tiempo. Entonces, este término prehistoria haya sido propuesto por un académico reconocido como Jacobo Böttcher de Puertos. O sea, fue el primer académico, fue el primer científico que propuso por primera vez la utilización del término prehistoria, pero no se utilizó. Quien utilizó por primera vez fue, pues, ¿quién? Daniel Wilson, ¿no? Daniel Wilson utilizó por primera vez, empleó primera vez el término prehistoria en su libro The Archaeology and Prehistory, o sea, la arqueología y la prehistoria. Entonces, quien utilizó primera vez el término prehistoria es Daniel. ¿Ya? Entonces, eso ya hemos explicado. Asimismo, hayamos hablado de la clasificación de la prehistoria. ¿Quién es el autor o científico o investigador que clasifica la prehistoria? Christian Thompson. Christian Thompson es el que divide la prehistoria. Christian Thompson.
Y Christian Townsend, ¿en qué etapas clasifica o en qué edades clasifica la La edad de prehistoria? los metales y Edad la de edad de metales piedra. y de piedra. En la edad de los metales y en la edad de la piedra. Edad de piedra. Excelente. Capos, ustedes no sé para qué están preparándose. Muy bien, claro, chicos. ¿No? Allí. Entonces, Christian Townsend clasifica a la prehistoria en estos dos momentos, edad de la piedra y edad de los metales. Como sabemos que esta era una sociedad muy ágrafa, ¿no? Sin comunicación, sin lenguaje, etcétera, y él va a diagnosticar cada momento o va a reconstruir la vida de estos hombres, ¿no? Su aspecto social, político, económico, su forma de vida, va a reconstruir a partir de los hallazgos, de los materiales que él ha ido encontrando, ¿no? Elementos manufacturados por el hombre, manipulados por el hombre. Una piedra, ¿no? Que podemos nosotros notar claramente que fue manipulada por el hombre. No, esto sí ha sido manipulado por el hombre. Lleva al laboratorio, lo data, lo fecha. Wow, este es 7.000 años antes de Cristo, o 6.000 años antes de Cristo, pero es manipulado por el hombre. Entonces, a partir de estos hallazgos de materiales manufacturados por el hombre, manipulados por el hombre, ha ido clasificando la edad de la piedra en paleolítico, mesolítico, neolítico. ¿Cierto? Así. Entonces, en esta edad de la piedra, la herramienta fundamental, como su nombre dice piedra, la herramienta fundamental e indispensable fue la utilización de la piedra en su máxima expresión. Entonces, dentro de esto, en el periodo paleolítico, ya les había manifestado, muchachos, ustedes, cuando les pregunten del periodo paleolítico, ustedes váyanse al extremo del conocimiento, vayan al extremo de la vida del hombre primitivo, extremo, extremo. ¿No? Extremo. Porque es la vida inicial del hombre primitivo. ¿No? Váyanse al extremo. Entonces, profe, si me voy al extremo, entonces quiero decir que esos hombres primitivos eran cavernícolas. Claro que sí, cavernícolas. ¿Eran nómadas? Claro que sí, eran nómadas. ¿Eran trogloditas? Claro que sí, eran trogloditas. ¿No? Al extremo. Profe, ¿conocían la escritura? No. ¿Y cómo expresaban sus sentimientos? Mediante las artes rupestres. ¿No? Ahí está, a iniciador del arte rupestre. Profe, ¿ya conocían la agricultura? No, claro que no. Entonces eran cazadores, eran pescadores, eran recolectores de frutos. En ese orden, recolectores de frutos, cazadores y pescadores. ¿Bien? Ah. ¿Qué más, profe? No sé. A ver, ¿conocían el fuego? No. Descubrieron el fuego. Wow. Excelente. Muy bien. ¿Ya? Utilizaban todo elemento cuanto podía ser útil para ellos, como por ejemplo, ¿no? La famosa la técnica de la osteodontoquerática. ¿En qué consiste? En la utilización de la mandíbula de los animales, el hueso de la mandíbula de los animales. Ah. ¿En qué periodo de tiempo, profe, vivieron? Ahí hacía calor, se iban a veranear. ¿No? ¿Se iban a veranear ellos? ¿Hacía calor allí? No, claro que no. Vivían en un periodo pleistocénico, que se conoce como la edad del hielo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, estos hombres del Paleolítico, muchachos, eran extremos. Yo les manifesté y les vuelvo a manifestar que tienen que irse al extremo de la vida del hombre. Primitivos, trogloditas, cazadores, pescadores, recolectores, iniciadores del arte rupestre, descubrieron el fuego,
utilizaron la técnica de la osteodontoquerática, vivieron en la edad del hielo, en el periodo pleistocénico, ¿no? Al extremo. Y eso tiene una duración aproximadamente unos 7.000 años. 7.000 años antes de Cristo. O sea, es la etapa más larga, más prolongada de la prehistoria. ¿Ya? Después de ello, viene una etapa intermedia de transición o de puente, de interconectividad entre el periodo paleolítico y el periodo neolítico. Viene este periodo. O sea, vale decir, estos dos que son extremos, paleolítico extremo y neolítico, esta parte extremo, hay un periodo intermedio de interconexión, de transición, en donde el hombre primitivo, de acuerdo a sus conocimientos cognitivos de la vida, ¿no? Su evolución del conocimiento, le ha ido permitiendo vivir o dejar paulatinamente estos conocimientos primitivos, rústicos, artesanales, ¿no? Le ha permitido. Entonces, en este periodo mesolítico, el hombre primitivo alcanza un nivel cultural un poquito desarrollado y se prepara allí para una nueva forma de vida que es en el neolítico. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, una característica del periodo mesolítico, una característica. ¿Qué cosa es? Una característica. Y considero que es la más importante, a ver, del periodo mesolítico. La diferenciación de razas. La diferenciación de las razas de la especie humana. Ah, muy bien. Claro El que sí. cambio de, ¿cómo se llama? El cambio de glaciación que va del Pleistoceno al Eoceno, también el periodo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico. Claro. Culminación del También periodo plantas Pleistoceno e inicio del Holo. sí, pero Excelente. Muy bien, Valeria. Muy bien. Felicitaciones. en el A ver, periodo, es el periodo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico, y también se da en lo que es la domesticación de plantas y animales. Ajá, dijiste Y hay algo una industria importante. microlítica de William Ford. Ajá, muy bien. Dijiste algo importante, profe. La domesticación de plantas y animales. Ojo, domesticación de plantas y animales. Profe, en el Paleolítico no domesticó, no. Eran extremadamente cazadores. Pero en el Mesolítico ya comienzan a dosificar, ¿no? A convertir a los animales, a ciertos animales, en sus mascotas para poder comérselos. Porque esa es la ganadería. Darle una funcionalidad. Y más adelante la ganadería, o sea, va a darse más adelante en el Neolítico la ganadería, gracias a la domesticación de los animales que se dio durante el periodo Mesolítico. Domesticaron animales. Domesticaron plantas menores, como el inicio de la horticultura. Y que este inicio de la horticultura, la domesticación de plantas, va a dar paso más adelante al descubrimiento de la agricultura. ¿Ve? Ojo, ¿ah? Y una característica fundamental de este periodo de tiempo, estimados estudiantes, es la domesticación de plantas y animales en este periodo mesolítico. Si en el primer periodo paleolítico eran extremadamente recolectores de frutos, cazadores y pescadores, en este periodo ya va a dar un cambio, un giro, y se convierten en domesticadores de plantas y animales. Y esto va a dar paso adelante al otro extremo, que es la agricultura y la ganadería. ¿Se nota la diferencia? Claro que sí. ¿Verdad? Muy bien. A ver, voy a leer los comentarios. Dice, Fabio, descubrieron el fuego. No, Fabio. El fuego se descubrió durante el periodo paleolítico. Por favor, no te confunda. No se pueden confundir eso. El fuego se descubre durante este periodo paleolítico. ¿Ya? Ojo. Si yo les pregunto, ahorita yo les pregunto, ¿fabricaron el arco y la flecha? ¿Corresponde al periodo paleolítico, mesolítico o neolítico?
Paleolítico. Paleolítico. Paleolítico, muchachos. Paleolítico. Ya, ojo. Ya, muy bien, Fabio. Kelly dice, termina las glaciaciones. Claro, se dan las interglaciaciones. Culmina las glaciaciones y se dan las interglaciaciones. Vale decir, se culmina el periodo del Pleistoceno, la edad del hielo. Y comienza una nueva etapa del Holoceno. Excelente, Kelly. Felicitaciones. Lisbeth dice, horticultores. Claro, se convierte en horticultores. Muy bien. Horticultura. Valerie dice, la osteodontocrática, el uso de la mandíbula. Valerie, la Sí, osteodontocrática. me confundí. La No, no técnica es, solamente es la pesca con arpón. es en el periodo paleolítico, muchachos, por Sí, me favor. confundí. ¿Ya? La pesca con arpón, sí, es una característica de la Sí. pesca con arpón, eso sí. Logra un cambio cultural enorme, claro. Me confundí, dos de las dos, ya, muy bien. Industria microlítica, Angelin, excelente. Industria microlítica. Acá el hombre primitivo ya no va a utilizar la piedra como simple herramienta, sino ya le va a dar una determinada funcionalidad, una determinada forma específica y una determinada funcionalidad a las piedras, no a una piedra, a las piedras, ¿no? Va a fabricar herramientas líticas a partir de raspadores, lanzas, proyectiles, cuchillos. O sea, va a haber una fábrica, una industria de piedra, herramientas, y es en ello que van a descubrir, ¿no es cierto?, este material para pescar, arpón. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que su conocimiento ha ido evolucionando. ¿Ya? Industria microlítica, muy bien, Angelin, y desaparece la megafauna. Claro que sí, pero nuestra separata no nos pide la desaparición de la megafauna. Excelente, muy bien, claro, en ese periodo, sí, pero en nuestra separata no está mencionado. ¿Ya? Muy bien, excelente. Entonces, ahora lo que nos toca hablar, muchachos, es el periodo neolítico y lo que corresponde más a él. ¿Ya? Así hemos ido explicando estos temas. Ahora nos toca hablar del periodo neolítico. Evolución del ser humano. De la prehistoria, hablamos, etapa de la prehistoria corresponde a la edad de la piedra, periodo neolítico. ¿Ya? Como su nombre dice neo, ¿no? Nuevo, ¿no? Y lítico, litos, piedra. Entonces, en este periodo de tiempo, muchachos, hay que tener en cuenta que es la utilización de la piedra nueva pulimentada. Vale decir, el hombre primitivo de este periodo, Profesor, ¿sí? no es importante. Creo que al inicio en el libro está que el periodo de la gran revolución o algo así. No sé si vio eso. Esta etapa es algo así. Ajá, así es. No te preocupes, no te excites. Ahí te voy a Pero no es explicar. importante. Sí, voy a explicar eso. No se preocupen, por favor. ¿Ya? No se expliquen. O sea, obviamente, en nuestras diapositivas nosotros no lo ponemos pues, el texto, todo el texto de la separación. Vamos a ir explicando. Y les voy dando algunos apuntes para que lo anotes. ¿Ya? No te preocupes. Ahí te voy a llegar a explicar esa parte, señorita Valeria. Para que entiendan, muchachos, cuando hablamos del neolítico, si les he indicado que el paleolítico es la vida extrema del hombre primitivo, o sea, extremo, en el cual era primitivo, en el periodo neolítico les manifiesto que vengan hacia esta parte, ¿no? Al otro extremo del neolítico, al otro extremo del paleolítico. El neolítico hay que entenderlo como la parte opuesta, antagónica, contraria al periodo paleolítico. ¿Ya? O sea, son opuestos, pero seguimos en la vida prehistórica. Seguimos en la edad de la piedra, claro. Pero quiero para que tengan en cuenta, para que se recuerden. Si les he dicho, paleolítico es extremo, hombre primitivo en su máxima expresión, el hombre neolítico venga hacia al otro extremo, va dejando de ser primitivo. Ojo. ¿Ya? Son opuestos, antagónicos, contrarios. ¿Ya? Entonces, acá, muchachos, para que entiendan, el hombre del periodo neolítico alcanza a utilizar
la piedra en su máxima expresión. O sea, ya no sabe, utiliza la piedra en su máxima expresión, ya no sabe qué más hacer con la piedra. Fabrican moliendas, molinos, batanes, herramientas, wow, ya no sabe qué hacer. O sea, la piedra se trabaja en su máxima expresión, pulimentada, nueva, estéticamente, ¿no? O sea, ya no, el hombre alcanza su máximo nivel de conocimiento en utilización de la piedra. Ya no sabe qué hacer. La piedra. Ese es neolítico. Entonces, en el periodo neolítico, como les digo, muchachos, el hombre alcanzó un desarrollo sedentario y un cambio significativo en su organización sociocultural. ¿Ya? Voy a desactivar mi WhatsApp. ¿Ya? Acá está mejor. Muy bien. Ya. ¿Por qué el hombre se sedentariza en este? O sea, acá el hombre, una característica, se convierte en sedentarios. ¿Por qué se convierte en sedentarios el hombre? A ver, ¿por qué? ¿Quién cree? ¿Quién me dice? ¿Por qué se convierte en sedentarios? Por la agricultura, profesor. Excelente. Y por la ganadería también. Claro, muchachos, muy bien. Por la También agricultura porque y la ya ganadería. no vivían, tenían su propio estado y vivían en un lugar fijo. Ah, esos sedentarios, vale, excelente, claro. También la diferenciación de las clases sociales. Ajá, muy bien. Tranquilo, pase La por paso. cerámica incipiente. Muy bien, Valeria, excelente. Ah, Valeria, tú definitivamente te ocupo para ingresar a la universidad. Muy bien, Valeria, excelente. ¿No? Entonces, acá el hombre se convierte en sedentario, ¿por qué? Por una razón, como dice vuestro compañero Manuel, por la agricultura y la ganadería. O sea, descubren la agricultura, en este periodo se descubre la agricultura. Obviamente la agricultura, sabemos que es la agricultura, nosotros es la producción de la tierra, ¿no? Producción de digamos, bienes agrícolas en un espacio determinado que requiere, pues, un cierto proceso, ¿no? El sembrío, el aporte, cuidarlo, deshiervarlo, ¿no? Cuidar los animales, etcétera, ¿no? Que no se puedan comer mis plantas o mis semillas, ¿no? Entonces, esto a mí me permite estacionarme permanentemente en un lugar determinado. Y eso es la agricultura, ¿no es cierto? Eso es la agricultura. El hombre se convierte sedentario. ¿Por qué? Porque descubre la agricultura y la agricultura, pues, es una transformación en la vida del hombre. Ojo, la agricultura. Pareciera simple, muchachos, la agricultura, para vuestro conocimiento general, la agricultura marca un hito en la historia universal, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, más la agricultura que la ganadería. La agricultura permite al hombre, primero, la evolución poblacional. Segundo, permite que el hombre desarrolle sus capacidades en las matemáticas, en la administración, en la contabilidad. Evolución poblacional, ¿por qué? Porque el ser humano, o sea, las personas que tienen agricultura necesitan mayor mano de obra y procrea más hijos para trabajar la tierra. La contabilidad, necesito tener la cantidad exacta para poder intercambiar productos, por ejemplo. ¿Cómo lo administro? Es la agricultura, más adelante va a dar paso a lo que corresponde a la escritura, por ejemplo. Entonces, la agricultura, muchachos, como ya les venía manifestando, es la que permite a este primer hombre primitivo, a estos seres humanos, estacionarse indeterminadamente en un lugar. Entonces, eso los convierte a ellos sedentarios. Y al convertirse sedentarios, estos hombres, va a producir un cambio significativamente en su organización social. O sea, va a haber relaciones sociales entre ellos. Va a haber un cambio cultural, porque los conocimientos han ido evolucionando, van a descubrir la textilería, la cerámica, etcétera, etcétera. En su organización política va a haber una persona que se va a encargar de la comunidad aldeana, de grupos. Económica, surge la economía incipiente. O sea, ya no se van a dedicar, ya no va a ser el motor económico como era antes, en el periodo paleolítico y mesolítico, la recolección de frutos, la caza, la pesca. Ya no va a ser eso el motor económico,
sino el motor económico va a ser en este caso la agricultura y la ganadería, más la agricultura complementada con la ganadería. Pero con eso no quiero decir que dejaron de ser pescadores, recolectores o cazadores. Claro que seguían siendo, seguían practicando esa actividad depredadora, económica, claro que sí, pero ya no era en primer plano, ya pasó al segundo plano. Hasta ahora el hombre sigue siendo pescador, hasta ahora sigue siendo el hombre cazador, hasta ahora sigue siendo recolector, de una forma indirecta, estamos en la modernidad, imagínense. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, eso no ha dejado de ser el hombre, nunca dejó. Ha seguido, pero ya no era motor económico como era antes. Porque si antes, en el periodo paleolítico, mesolítico, no cazabas animales, no comías. Si no ibas a recolectar frutos, no comías. Claro, ese era el motor económico. Pero en el periodo paleoneolítico, la agricultura pasa a ocupar el primer lugar de la productividad económica. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, a este periodo tan importante en la vida del hombre, es conocido como el de la primera gran revolución agrícola, ganadera e industrial. Primera revolución. ¿No? Gran revolución. Porque la revolución es transformación. Claro, revolución quiere decir transformación. Revolución, transformación. Entonces hay una transformación en la vida agrícola, en la vida del hombre, en la actividad agrícola. Hay una transformación en la ganadería, claro, ¿no? Y esto va a dar paso a la edad de los metales. Entonces, esta es una explicación, muchachos, a grandes rasgos del periodo neolítico. O sea, por eso quiero que entiendan que el hombre del neolítico ya deja de ser primitivo, pero sigue siendo primitivo. Sigue en la edad de la piedra. Sigue utilizando la piedra en su máxima expresión. ¿Ya? Entonces, el término neolítico proviene de dos voces griegas, que quiere decir neo, nuevo, y litos, piedra. Si lo conjuncionamos, estos dos términos, quiere decir periodo de la piedra nueva o pulimentada. ¿Estamos? Esta es la explicación. Entonces, muchachos, este periodo del hombre del neolítico marca ciertas características, como por ejemplo, ¿ya? Y te van a preguntar en el examen. En el examen te van a preguntar más las características que la misma explicación, el mismo término conceptual. Entonces, el hombre del neolítico se caracterizó ¿por qué? Porque fueron sedentarios. Es decir, vivieron en un lugar fijo o permanente. Y ya lo hemos explicado, ¿por qué se convierten sedentarios? Por la agricultura, por la ganadería. Se convierten estacionales, permanentes, perennes en un lugar. ¿Para qué? Para cuidar su territorio, sus productos que hayan estado produciendo. Cuidarlos, deshiervarlos, etc. Esa es la agricultura, ¿verdad? Muy bien. Practicaron la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Agricultura y ganadería. Si te preguntan, durante el periodo o durante la prehistoria, ¿no? Durante la prehistoria, el hombre primitivo practicó la agricultura y la ganadería. ¿Corresponde al periodo? Neolítico. 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 Claro, muchachos, acá no te puedes equivocar. ¿O los hombres paleolíticos practicaron agricultura? No. Te podrías confundir de repente con la horticultura, que es distinto a la agricultura. La horticultura es el primer paso para que se diera la agricultura. Por favor. Horticultura con O y agricultura con A. Agricultura es en el neolítico y horticultura es en el mesolítico. ¿Ya? Está claro. Entonces, ellos practicaron la agricultura y la ganadería. Esta práctica de la agricultura y ganadería, o descubrimiento de la agricultura y la ganadería, es gracias a la domesticación de plantas y animales que se dio en el periodo mesolítico. Adelante, mamá, escuché una voz del más allá. Sí, no le quiero dar un dato. Creo que las mujeres fueron las que iniciaron primero con la horticultura. O sea, se puede decir que es la madre de la agricultura. Ajá. Claro. Justo iba a llegar a eso, muchachos, más adelante. No se preocupen.
Claro, muy bien. La mujer, pues, obviamente, la horticultura, ¿cómo se descubre? La clase anterior le hemos explicado, ¿no? Ya. ¿Cómo se descubre la horticultura? Estos hombres eran nómadas, viajaban de un lugar a otro, errantes, ¿no? Y cuando van a darse cuenta que en los lugares donde hayan visitado ellos anteriormente, van a darse cuenta que las semillas que hayan desechado ellos de una forma indirecta ya habían vuelto pues a crecer, ¿no? ¿No? Ojo, hay que tener en cuenta, muchachos, que en el periodo paleolítico y el periodo mesolítico, ojo, el periodo paleolítico y mesolítico, eso no se separa, pero la sociedad era matriarcal. ¿Qué quiere decir matriarcal? O sea, la mujer tenía predominancia. La mujer era el actor, ¿no?, de la vida, de la sociedad. La mujer era quien se encargaba de quedarse en las cuevas, cavernas, al cuidado de los hijos o al alimentar a los hijos, mientras que el varón macho alfa iba a buscar alimentos. Y en muchos casos ya no regresaba ese macho alfa. Ya no regresaba. O se iban meses, 2 meses a buscar alimentos para proveerse de alimentos. Entonces, el periodo paleolítico y el periodo mesolítico son una etapa matriarcal. Es por eso que la mujer es quien descubre, como dice Valerie, es como descubre la horticultura. Claro, la mujer es quien descubre la horticultura. ¿Ya? Y ese descubrimiento de la horticultura va a dar paso al descubrimiento de la agricultura durante el periodo neolítico. ¿Entienden? ¿Ya? Muy bien, Valeria. Entonces, así es que ellos descubrieron la agricultura y practicaron la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Ojo, no se confundan. Si les preguntan, muchachos, ¿fueron domesticadores de plantas y animales? ¿Corresponde al periodo de la prehistoria? ¿A qué periodo? Mesolítico. Mesolítico, no se confundan, ¿ah? Y ya se hace pregunta del examen, si no me equivoco, en el examen de admisión. 2021. Claro, ¿ves? Una característica fundamental del periodo mesolítico es la domesticación de plantas y animales. Una característica fundamental e importante del periodo neolítico era, descubrieron la agricultura y la ganadería. Una característica fundamental del periodo paleolítico, fueron recolectores de frutos, cazadores y pescadores. ¿Ve? Hay diferencia. ¿Ya? Iniciaron con la alfarería o cerámica, o sea, fueron iniciadores de la cerámica y alfarería, ¿no? Entonces, esto también tiene una explicación. ¿Por qué el hombre comienza a elaborar una cerámica incipiente? Por la misma necesidad. Ya dijimos que descubrieron la agricultura, la ganadería, el hombre evoluciona, y hay necesidad de fabricar ciertos elementos para poder guardar sus productos agrícolas, cebada, cereales, otros productos que ellos iban produciendo. ¿Dónde iban a guardar? No iban a consumir todos. Si hay una necesidad de guardar, construir esas cerámicas incipientes. Hay una necesidad de ingerir alimentos. ¿En qué iban? Antes comían con su mano, no había cuchara, no existía en esos tiempos. Y hay una necesidad ya de servirse, ¿no? Porque ya conocen el fuego, coccionan sus alimentos, hacen hervir sus productos. Entonces hay una necesidad de poder poner algo para poder alimentarse, o beber, transportar líquido para la agricultura. Entonces, esa necesidad a estos hombres empujan a crear una cerámica incipiente, ¿no? Etapa inicial, la alfarería. Claro. Entonces, iniciadores o iniciaron la alfarería o cerámica. ¿Ya? Conocieron la textilería en base al algodón, lana y lino. Ojo, ya que ellos habían descubierto la agricultura y con ello también han ido descubriendo ciertos elementos como el algodón, ¿no?, la lana de los animales, el lino. Entonces, ellos comenzaron a elaborar sus prendas de vestir. Ya no estaban pelanchos como en la época del Paleolítico, ¿no?, que solamente se cubrían con pieles de animales para el frío, para cobijarse, o con taparrabos. No, acá ya conocían la textilería, porque sus conocimientos ya después de la agricultura. Por eso digo, la agricultura es
transformacional en la vida del hombre. ¿Ya? Otro aspecto, otra característica, muchachos, es que estos primeros hombres ya no vivían en cavernas, en cuevas, en grutas, en peñascos. Ya no, sino que construyeron sus viviendas a las orillas de los ríos, los lagos, ¿no? Y estas construcciones neolíticas se consideran como palafitos. ¿Y en qué consistían estas construcciones de palafitos? Fueron casas de madera sobre pilotes, ¿no? Casas de madera sobre pilotes. Vale decir, ellos conocían los fenómenos de la naturaleza, la crecida de los aguas, de los ríos. Ellos construían sus casas como palos, estacas, 4 estacas, y en la parte de superior, ¿no? Era como segundo piso, y en la parte de abajo libre. Esos son pilotes. Y una de estas construcciones prehistóricas, muchachos, se encontró en Suiza, ¿no? En el lago Zurich. Y se conoce para las investigaciones científicas como la primera ciudad prehistórica en el lago Zurich, en Suiza. Esa forma de construcciones, pilotes, o sea, estacas, 4 palos allí, y en la parte superior, ¿no es cierto?, como la casa de Tarzán. Ahí para que esos son pilotes. Pero acá hay un detalle. Estos señores, estos hombres primitivos, generalmente construyen estas casas en las orillas de los ríos, los lagos, en los mismos océanos. Entonces acá, la funcionalidad del agua, como lo eran en la época paleolítica, por ejemplo, vivían cavernas, cuevas, grutas, ¿no? En las orillas de los ríos, lagos, océanos, no ha cambiado. Entonces, quiere decir que el hombre ha ido utilizando, viendo al agua, al elemento líquido del agua, como un elemento vital, energizante. Y por eso estos también buscaban espacios cercanos a los ríos, cercanos a los lagos, para construir sus comunidades aldeanas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, por ejemplo. El agua siempre ha sido fundamental. Siempre se van a establecer, todo pueblo siempre se va a establecer a las orillas de los ríos, de los lagos. Siempre. Eso sí es por cosas. Tú vas a un pueblo o, digamos, te pierdes en un espacio, y lo primero que tienes que encontrar es un río o un riachuelo. Y sigues el curso de arriba, te va a llevar a un pueblo. Eso sí, es sagrado. Eso era. No ha cambiado hasta ahora. ¿Ya? Entonces, esto era. Entonces, por ahí de repente nos podían preguntar, la primera ciudad prehistórica fue en Suiza, el lago Zurich, ¿no es cierto? Pero dudo mucho. ¿Ya? Otra característica, estimados estudiantes, es que rindieron culto a sus muertos. Ojo. Cuando decimos rindieron culto a sus muertos, nos referimos que le daban un tratamiento especial a los difuntos. Un tratamiento especial. O sea, estos hombres, inclusive desde mucho más antes, ya tenían conocimiento, el valor de la vida, sabían perfectamente qué era la vida, y también tenían conocimiento qué era la muerte. O sea, conocían sobre la muerte. ¿Y qué era la muerte para ellos? ¿No? Esto de acuerdo a su cosmovisión. Entonces, en ese entender, al conocer qué es la muerte para ellos, que ellos entendían que existía una vida más allá de la muerte, una vida subjetiva, es que ellos le daban un tratamiento especial, rindieron culto a sus muertos. No los enterraban o no los sepultaban así por así, los sepultaban con ciertas ceremonias, ¿no? Con algunos enseres de piedra, de cerámica, productos, ¿no? Entendiendo que ellos tienen un camino por recorrer, ¿verdad? Y eso es una cosmovisión. Y eso es lo que ellos hicieron con sus muertos. Se rindieron culto a sus muertos. ¿Ya? Iniciaron el intercambio de productos o comercio incipiente. Este es un factor fundamental. Ojo, el intercambio de productos se conoce como el comercio incipiente. ¿Por qué? Porque es comercio incipiente, porque es comercio producto. Oye, te cambio una cantidad de cebada con otra cantidad de trigo que tengo excedentes. Pero ¿cómo hacemos para medir? Ahí está el detalle. Allá hay que buscar
pesos iguales. No vas a contar grano por grano, o no se contaba grano por grano. Es un peso igual, ¿no? Fanegas, no sé qué diferentes medidas de pesos que encontraban en esos tiempos, ¿no? Eso existía. Entonces, esto era el comercio incipiente. Lo que también en el Tahuantinsuyo se conocía como el trueque, cambio de productos de la selva con de la costa con la sierra, y así sucesivamente, intercambio de productos, ¿no? Ese era el trueque. Pero en esos tiempos, ellos lo conocían como un comercio incipiente. Esto, a medida que va cambiando más adelante, ya no se convierte en comercio incipiente, sino se convierte en mercantilismo comercial, o el capitalismo mercantil en su primera etapa. ¿Por qué? Porque ya no va a ser producto, sino el intercambio va a ser producto, metales. Oye, te cambio esta cantidad de productos, ¿con qué? Con una coraza, con un casco, con una espada, con un cuchillo de metal. Eso ya no es pues, comercio incipiente, sino es un mercantilismo comercial. ¿Ya? Entonces recordemos que en el Tahuantinsuyo nunca llegamos a un mercantilismo comercial porque no existía el valor monetario, solamente el comercio incipiente. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta, muchachos. Iniciaron el intercambio de productos que se conoce como el comercio incipiente. Asimismo, estimados estudiantes, desarrollaron la arquitectura funeraria religiosa. Hicieron construcciones arquitectónicas religiosas, funerarias, como los dólmenes, los meincres, los clones, que representaban su cosmovisión. Por ejemplo, podemos encontrar acá, ¿no? Dólmenes, imágenes. Ahí está. Uy, ¿estos qué son? Estos son manifestaciones arquitectónicas funerarias del periodo neolítico. Del periodo neolítico, ¿no? Dólmenes, ingeniería prehispánica o prehistórica. Encontramos muchos. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿esto qué representaba? Su cosmovisión. Conexión con el espacio. Entonces, esto era, muchachos. Asimismo, también construyeron menhires, ¿no? Menhires. Igual, podemos encontrar. Igual, mira, ¿ve? Es una arquitectura, claro. Para desarrollar este tipo de arquitecturas, obviamente, se tenía que tener un conocimiento, una evolución de su conocimiento. ¿Qué representaba para él? Pues a partir de ello podemos interpretar su vida ideológica de estos hombres. Igualito es que encontramos Cromlech, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sería la base y el dolmen sería el otro, o sea, son como partes. Uh-huh. No. Son características distintas, ojo, con cierto significado, ¿no? Cada manifestación arquitectónica representa, ¿no? una ideología. ¿Se dan cuenta? Los grounds son espacios circulares, ¿se dan cuenta? Espacios circulares que para ellos eran sagrados, ¿no? Por ejemplo, los menhires son espacios como monolitos, ¿no? Que representaban a un ente superior, monolitos, o sea, generalmente piedras. Y los dólmenes eran como especie de cavernas, ¿no? Entonces, esto construyeron. Entonces, ellos construyeron estas construcciones arquitectónicas funerarias religiosas. ¿Ya? Los dólmenes, menhires, crones. Entonces, en el examen te van a preguntar, fueron constructores de la arquitectura funeraria religiosa, como los dólmenes, menhires, crones, corresponde al periodo del hombre del neolítico. Neolítico. Muy bien. Asimismo, construyeron sus herramientas y armas utilizando la piedra pulida. Por eso les decía al inicio. O sea, el hombre primitivo, wow, en este periodo de tiempo, utilizó en su máxima expresión la piedra. En su máxima expresión la piedra. Ya no sabía qué más utilizar, ya no sabía qué más hacer con la piedra. Y es esta necesidad, o sea, ya utiliza su máxima expresión, le va a permitir, pues, descubrir los metales más adelante, que es el cobre,
Pues ya no sabe, ya descubrió la agricultura, la ganadería, la textilería, la cerámica, y todo es en función a la piedra. Materiales en función a la piedra, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la piedra no tenía pues esa funcionalidad para la agricultura. No podías, o sea, utilizar la piedra para la agricultura. Entonces había una necesidad de fabricar o ver más allá qué otro elemento podías descubrir o encontrar. Y descubrieron los metales. Y descubrieron el cobre en su etapa inicial, que no les sirvió para la agricultura. Ya recién, a partir del bronce, recién ellos van a ir encontrando el sentido de este material. ¿Ya? Entonces, aquí construyeron sus herramientas y armas utilizando la piedra pulimentada o pulida. Quiere decir que ya no utilizaban, pues, piedra tosca, simple, artesanal. Ya no. Ya no era así. Ahora era pulida, con estética, con forma. ¿Ya? Asimismo, muchachos, se dio el surgimiento de la propiedad privada. Claro. ¿Cómo surge la propiedad privada? También con la agricultura. Con la agricultura. Porque esto es mi propiedad, esta es mi agricultura, mi productividad, mi producción agrícola. Esto es mío. Yo no voy a permitir que ni los animales ni las personas puedan entrar. Es mi propiedad. Claro. Es mi propiedad privada, porque es algo mío, porque es mi sacrificio, lo he trabajado yo, ¿verdad? Entonces, también surge junto con ello, muchachos, las clases sociales, o la diferenciación de clases sociales. Claro, notoriamente, ¿por qué? Porque si existe propiedad privada, existe clases sociales. Es por eso, esa es la diferencia. Cuando hablamos de los incas, por ejemplo, vamos a hablar más adelante, en la época de los incas, en el Tahuantinsuyo, no existía propiedad privada. Y por ende no existían clases sociales. Existía una estratificación social diferenciada, marcada, sí, pero clases sociales no. Las clases sociales se relacionan con la propiedad privada. Yo puedo tener una cierta cantidad grande de tierras y otra persona puede tener menos cantidad de tierras. Entonces, ¿hay una diferencia de clases? Claro que sí. El que más tiene y el que menos tiene. Y eso va a darse más adelante con los metales. El que más oro, minerales tiene, al que menos tiene. ¿Ve? Hay una diferencia. Y generalmente el que más tiene predomina sobre el que menos tiene. Entonces, a eso se llama clases sociales o lucha de clases. ¿Ya? Eso surge, las clases sociales. Las diferenciaciones de las clases sociales. También surge el Estado. Claro, el Estado surge con la propiedad privada. Si es mi propiedad, ¿no? Y yo tengo que hacer respetar, porque nadie puede entrar. ¿A quién es esto? ¿No? ¿A quién voy a reclamar? Al dueño de las tierras, sin caso pasarlo. El Estado, ¿quién administra? ¿Qué es el Estado? El que administra el territorio. Estado. ¿No? Y como ya le dije hace instantes, muchachos, este periodo del Neolítico es un periodo patriarcal. Es un periodo patriarcal. ¿Por qué patriarcal? Porque el varón toma predominancia de la vida del hombre. Ahí, el varón, el macho camacho, el macho alfa. Es quien respeta la propiedad, quien se encarga de la familia, de los hijos. Ya no la mujer, porque la mujer era en el periodo neolítico y mesolítico. Ahora el varón. ¿Ya? Entonces, y esto va a dar surgimiento más adelante a las grandes civilizaciones que vamos a hablar, ¿no? ¿Ya? Asimismo, muchachos, se destacó el arte megalítico. Arte megalítico, como los Stonehenge en Inglaterra, que concentró el trabajo. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe, todo está claro. Muy bien. José Manuel, levantaste la mano, querías hacer algo. Sí, profe, quería hacer una reflexión respecto a lo que dijo sobre la agricultura y la aparición de la propiedad privada. Porque me parece muy chistoso que el humano en ese entonces se haya adjudicado dueño de algo que no le pertenece como lo es la tierra, ¿no? Y con respecto a los incas, eh, clases sociales y jerarquía es lo mismo porque ellos sí se dividían obviamente por jerarquías. Y yo creo que el Inca sí tenía propiedades privadas que dejaba que
los demás, las demás personas lo trabajasen y así se ganaban algo de sus cultivos. No, sí, muy bien, muy buen dato. Buen dato, Manuel. En la sociedad del Tahuantinsuyo. No, no, dame eso. O sea, que te vaya bien al jardín. Sale la foto. Muy bien. Entonces, en el Tahuantinsuyo no existía clases sociales, existía una estratificación social bien jerarquizada, como la jerarquías. Porque eso lo vamos a ver adelante, es un tema de discusión económico, ¿no? Por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, el desarrollo social, ¿no? El desarrollo económico estaba en función a la agricultura. Y la base social. Perdón. Toma, mamá. Perdón. Ya, y la base social era pues el ayllu, y sabemos muy bien, un ayllu no podía tener más que otro ayllu. Acá en Europa, el desarrollo era nuclear, familiar, ¿no? Nuclear. Pero en el Tahuantinsuyo, específicamente hablando, era colectivo. Predominaba el bien común. No el núcleo como familia, sino el bien común. Un ayllu no podía tener más que otro ayllu. Los excedentes eran guardados y se redistribuían equitativamente en todo el Tahuantinsuyo. Ahí marca la diferencia. En el Tahuantinsuyo, como dicen las crónicas y los documentos, no existía propiedad privada, ¿no? Y la propiedad privada, obviamente, relaciona a las clases sociales. Entonces, en el Tahuantinsuyo no existía un ayllu que tenía más riquezas que otro ayllu que tenía menos riquezas. No podía haber enfrentamientos sociales. Yo creo que todos lo trabajaban, disculpe. No, yo creo que todos lo trabajaba las tierras del aire. Por eso era colectivo. Claro, colectivo. No existía lo que es privado. Claro, no había privado. Por ejemplo, cuando hablan, y esto disculpen que salga del tema, porque es importante, cuando habla del control de pisos ecológicos, el doctor John Murray explica muy bien este tema, el control de pisos ecológicos, ¿no? De núcleos poblacionales, ¿no? Los micmas iban a producir agricultura a otros espacios geográficos distantes, a 4 días, a 15 días, a 20 días de distancia, ¿no? En el cual podían producir ciertos productos, y en ese espacio donde ellos producían venían de otros lugares, y ese centro se convertía multiétnico. Es por eso que los lupacas tenían pues producción en la zona de Ica, por ejemplo, y de ahí regresaban a su lugar de origen, o sea, multiétnico. O sea, imagínate, hoy en día tú puedes decir, tú podrías viajar ahí a otro lugar a producir agricultura. Imposible, no existía. ¿Acaso hasta ahora no nos peleamos por el agua entre Espinar y Arequipa? ¿No están peleando entre Cusco y Arequipa por el agua? En esos tiempos no. Entonces no existía propiedad privada en el Tahuantinsuyo. Eso está comprobado científicamente. De acuerdo a los escritos, no existía. El Inca no tenía propiedad privada. No, él era el término usufructo. Claro, el Inca no trabajaba, pero quien trabajaba en los aylus para la satisfacción de su familia, de la nobleza, de la realeza, ¿no? Pero también este trabajo era redistribuido, ¿no es cierto?, con bienes más adelante. Esto era, muchachos, excelente. Muy bien, Manuel, adelante, Manuel. Profe, no sé dónde escuché, pero también dice que los incas tenían tendencia comunista, socialista por su estructura económica. ¿Eso es verdad, profe? ¿O? Mira, el tema de los incas, muchachos, es un tema muy amplio para discutirlo. El tema de los incas, y básicamente su estructura económica y social, socioeconómica, se ha analizado desde diferentes perspectivas. O sea, los incas hacen un tema de análisis desde diferentes historiadores y perspectivas hispanistas, socialistas, comunistas, esclavistas, ¿no? Feudalistas. Se ha analizado desde diferentes perspectivas y cada historiador da una perspectiva, ¿no? Sí, yo puedo decir, digamos, si yo hablo de bien común y el socialismo predomina el bien común, y yo voy a decir, oye, los incas eran socialistas, eran comunistas, ¿no? Pero hay que analizarla, hay que contextualizar el momento.
¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan entender y más adelante, no sé si alguien está para historia o no sé, para, digamos, yo les invito a leer los modos de producción en la época, los modos de producción en el Imperio de los Incas de Waldemar Espinosa Soriano. Modos de producción, ¿no? Ahí les invito a leer y van a entender un poquito más este tema económico de los Incas. Por digo, los Nombre Incas, del libro, profe. Disculpe. modos de producción en el Imperio de los Incas, de Waldemar Espinosa Soriano. Gracias, profe. Está en la web, está en la web. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese muchachos, ¿ya? Entonces, eso no nos sabemos del tema. Ahora sí trabajamos lo que corresponde a los metales. Aquí dicemos, no dinero ganar, no detener, allá. Allá no sé qué estarán hablando ustedes. Profe, pero hacia la firme me gustaba su... ¿Cómo actuaban los incas? O sea, el Aini. Su moneda de cambio para mí era el Aini. O sea, si tú hacías algo por mí, yo hacía algo por ti. Y eso hacía más equitativa la situación, ¿no? Eso, había un ambiente de hermandad. En cambio, con la moneda como que nos individualizamos más. O nos obliga a hacerle daño al prójimo. Es que en los incas hay que vivir, hay que entender, se gobernaba y se vivía bajo principios ético-morales, axiológicos. Bajo principios ético-morales axiológicos. O sea, se pronaba el valor de la vida más que el valor económico monetario. O sea, el gobernante gobernaba bajo estos principios ético-morales axiológicos y la sociedad gobernada también actuaba bajo estos principios ético-morales axiológicos. Existía una convivencia armoniosa y más aún una compenetración con la naturaleza. Era complementariedad, ¿no? Entonces, a eso hay que entender las 4 dimensiones del Alincauce, del buen vivir. Alintamuna, Alintarrúa, Alintayache, Alinta Ati, no Sati, Alinta Ati, 4 dimensiones que se concatenaban y salía el producto, el buen vivir, Alincauce, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso es otro tema de, digamos, de discusión y otro tema de explicación, ¿no? Muy bien, pero eso cuando hablemos en los incas vamos un poco a profundizar en ese tema, ¿ya? Pero no nos salgamos del enfoque de nuestras clases y regresamos, nos vamos a la otra parte del mundo, a Europa, y seguimos en la prehistoria, pero ahora ya pasamos a la edad de los metales. ¿En qué consiste la edad de los metales, muchachos? Dice, la edad de los metales corresponde a las etapas del cobre, del bronce, del hierro. Son 3 momentos históricos. ¿Ya? ¿Y por qué se caracteriza, estimados estudiantes, la edad de los metales? Dice, la edad de los metales se caracteriza por un gradual abandono de los instrumentos y armas de piedra que son reemplazados por los de metales. Tiempo en que los seres humanos empezaron a fabricar instrumentos y armas con metales fundidos. Vale decir, ya les manifesté, en el periodo neolítico, el hombre primitivo dejó gradualmente, o sea, utilizó en su máxima expresión la piedra, ya no sabía qué hacer con la piedra, ya. Es al tope, pues ya no tienes más que hacer. Y tienes una necesidad de ir más allá. Entonces, esa necesidad de la misma exigencia de la agricultura, la ganadería, le permite al hombre primitivo descubrir, ¿no? Experimentar estos elementos metálicos, descubrir estos elementos metálicos. Y es así que descubre. Por eso, esta idea de los metales, ¿no? Es un abandono gradual del hombre hacia las herramientas de la piedra. No es que descubren el cobre y al día todos metales. No, señor, no fue así. Es gradual. No es que de la noche a la mañana dejan la piedra y utilizan metales. No, se da en años. Estamos hablando de unos 1500 a 2000 años de experimento. ¿Entienden? A eso se refiere los metales, chicos. Es un abandono gradual, paulatino, lento. Ojo, y otro. Acá, si hemos dicho que la prehistoria con el primer homínido bípedo, que es el Australopithecus amanensis, la prehistoria comienza homogéneo, sí, paralelo, desarrollo así, homogéneo. Pero su culminación de la prehistoria no es homogéneo, es variado, disperso, distante. Mientras que unos espacios, otros grupos humanos ya estaban en la edad de los metales, el cobre, otros seguían en la piedra.
Mientras que otros ya estaban en el bronce, otros seguían en la piedra y otros en el cobre. Mientras que otros espacios ya habían desarrollado el hierro, otros seguían en el bronce, otros estaban en el cobre y otros aún seguían en la piedra. Entonces, su culminación de la prehistoria fue disperso, distante, disperso, variado, no fue homogéneo. ¿Y quiénes predominaban allí? Las sociedades que han ido evolucionando, por ejemplo, del hierro sobre la piedra, han ido sometiéndose. Ese es el tema de los metales, ¿ya? Entonces, este primer periodo, claro, pero era imposible. Hubiera sido bonito que si se hubiera seguido usando la piedra como herramienta. Era imposible, ¿no? Es el conocimiento en Europa. Por ejemplo, en América, hay que tener en cuenta, en América, muchas de las sociedades americanas, no llegamos a desarrollar la edad de los metales. Llegamos hasta la edad de al cobre. No llegamos más allá. Porque los metales acá lo teníamos otra concepción. No teníamos un valor económico. ¿Ya? Es por eso cuando llegan los españoles, sus herramientas bélicas de los incas, a ver, fíjense, los limis, las macanas, las chacanas, ¿acaso no son de piedra? A comparación de los españoles, espadas, otros elementos. Y en ningún pueblo americano, desde América del Norte, América Central y América del Sur, no desarrollaron metales hasta más allá del cobre. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, es la evolución del conocimiento. Es que obviamente ya en Europa sus conocimientos evolucionan desde un inicio, ¿no? Distinto, se individualiza el conocimiento científico. Y este conocimiento científico, al individualizarse, se deja evidencia mediante la escritura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el periodo del cobre, o calcolítico también, que se conoce, tiene una duración pues, aproximadamente de 5.000 a 3.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Y esto quiere decir del griego calco, que quiere decir cobre, y litos, piedra. O sea, vale decir que este periodo del cobre o calcolítico se considera, muchachos, se considera como la transición entre la edad de los metales y la edad de la piedra. Ojo, transición. Es la etapa en donde el hombre primitivo, seguimos hablando de hombre primitivo, porque estamos hablando de la prehistoria, el hombre primitivo experimenta. Estamos hablando de una experimentación de aproximadamente 2.000 años de experimentación. Para que el hombre primitivo pase de la piedra a los metales, básicamente. Todavía no se considera en su máxima expresión los metales. Por eso el periodo del cobre o calcolítico es la transición entre la edad de la piedra y la edad de los metales. ¿Ya? Es una etapa de transición, de experimentación. Así como fue el mesolítico, por ejemplo. Entonces nos podrían preguntar en el examen, muchachos, nos podrían preguntar, ¿se considera durante la prehistoria la etapa de transición entre la edad de la piedra y la edad de los metales, al periodo del cobre o calco? Cobre o calco. Opa. Claro, ese es el periodo de transición. Ya, por favor, no se olviden, se los voy a pagar. Por favor, no se olviden, no se confundan, por favor, se los voy a pagar. No sean así. Gonzalo. No. Olvídate la fecha. Muchachos. Pero sí vino, solo una vez, pero sí vino en el 2021 vino en ordinario, en el examen CEPRU, en el tercer examen, o no, en el cuarto. Pero ahora ya no yo. Solamente vino una vez. Yo les digo, maestro, chicos, maestro, palabra de maestro, no fechas, no se memoricen. O sea, que se vayan memorizando sus compañeros en la academia. Hay los que se vayan memorizando. No, ni por si acaso. Yo les digo así tajantemente, ¿eh? Fechas no se memorizan. No te van a preguntar, el periodo del cobre o calcolítico durante la prehistoria tuvo una duración de... Es imposible, ¿no, chicos? Yo los digo así tajantemente, ¿ya? Pero no le digan, pues, a vosotros en la academia. El Tratado de Lima, ¿en qué año se dio, creo? Y era en el 30. A menos que podría ser, pues ya no se considera en el banco, a menos que podría ser, digamos, en la cronología absoluta y relativa, en esos casos, pero no hemos tocado ese tema, cronología absoluta y relativa ya no hemos tocado. Ya, muchachos, por favor. Fechas no tengan la intención de memorizarse. Yo les voy diciendo qué cosas no se van a memorizar. Fechas, olvídense.
Ya les estoy diciendo tajantemente fechas, no. Con esto no digo que no sepas, claro, o sea, hay que tener referencia para conocimiento, porque ya les he dicho, este tema de la historia no solamente es para vuestra preparación, sino para vuestra vida. En algún momento de tu vida te va a tocar, uy, sí, me acuerdo que la edad de los metales del cobre era pues aproximadamente 5.000 a 3.000. No son absolutos, son relativos. ¿Ya? Pero para el primer examen, chicos, les digo así tajantemente, y la sesión está grabada, olvídense de las fechas, no se memoricen las fechas. Que se vayan memorizando vuestros compañeros de la academia. Nosotros no. ¿Ya? Ojo. No va a venir. ¿Ya? Este periodo, muchachos, el uso del cobre fundido se inició en Cataluña, en Turquía, ¿no? Unos 5.000 años antes de Cristo, cuando aún predominaba el uso de los instrumentos de piedra. ¿Ven? Se vale decir que este periodo del calcolítico, del periodo del cobre, se utilizó por primera vez en Cataluña, en Turquía, porque así ahí descubrió Christian Townsend el primer elemento de material de cobre fundido. Y la antigüedad, de acuerdo a la fechación y datación, era pues aproximadamente unos 5.000 años antes de Cristo. 5.000 años. Acá de repente nos podrían preguntar, ¿no? El cobre fundido se utilizó por primera vez en, ¿no? Turquía, Cataluña. ¿Ya? Entonces, porque inicialmente cuando se descubre el cobre, utilizaban pues de una forma simple, ¿no? Era muy sencilla, ¿no? Bastaba con golpear con un martillo de piedra el cobre en estado puro, o sea, así se descubrió el cobre, ¿no? Y el cobre tiene elementos, o sea, en puro, en su estado original. Es como tú descubres, wow, que descubres, a ver, ¿qué cosa va a salir? Comienza a golpear. Pero a medida que va pasando el tiempo, dijo, oye, esto no puede funcionar de la otra forma. Vas descubriendo, ¿no? Entonces, el descubrimiento, muchachos, de la metalurgia y básicamente del cobre, se produce en varios lugares de la zona oriental, de la Europa oriental, el Próximo Oriente. Hablamos de zonas como Turquía, ¿no? Como la primera vez que se utiliza en Cataluña, Turquía, el cobre fundido, en Siria, en Mesopotamia, ¿no? Entonces, con eso les manifiesto, muchachos, que la evolución o la finalización de la prehistoria no es homogéneo, sino se ha ido en diferentes espacios, ¿no? Distinto, diverso, variado, disperso, etc. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver unas imágenes acá, ¿no? Aquí está el cobre, la edad de los cobres, o edad del cobre. Recuerden que la edad del cobre es la transición entre la piedra y los metales. Así era la forma de los primeros elementos que se construyeron a base de cobre. Elementos sultorios. Pues ya no puedes utilizar herramientas para la agricultura, pero ya habías descubierto un nuevo elemento metálico. Y esta experimentación tiene pues una duración de 2.000 años. Después de ello, viene el bronce. Obviamente el bronce ya es un elemento metálico más resistente, ¿no? Ya que el cobre no tenía una funcionalidad para la agricultura y lo que los hombres primitivos buscaban era pues herramientas o fabricar herramientas para la agricultura y ganadería, entonces el hombre tiene esa necesidad de mezclar, combinar, y descubren el bronce. El bronce es la aleación del cobre más el estaño. Los que saben química saben más de eso, ¿cierto? La aleación química de estos elementos. Entonces, esta aleación del estaño y el cobre va a dar como resultado, ¿no? Va a dar como resultado el bronce. ¿Ya? El bronce, obviamente, muchachos, es una mezcla o aleación de 9 partes del cobre, y una de estaño. Esta combinación produce un nuevo metal, un nuevo elemento metálico, mucho más duro, mucho más resistente, ¿no? Que los dos componentes y más fácil de fundir y trabajar que el cobre. O sea, wow, es otro descubrimiento del hombre, ¿no? Entonces,
a partir de esto, ya que descubren este elemento metálico, un nuevo elemento, los primeros utensilios de bronce, ojo, los primeros utensilios de bronce imitan las formas de piedra. Y así las primeras hachas de metal tenían la misma forma triangular y carecían de mango como las de la piedra. O sea, vale decir, estos hombres primitivos descubren, ¿no?, un nuevo elemento metálico, pero en su cabecita no tienen una imagen. A ver, ¿qué cosa vamos a construir? ¿Qué vamos a hacer? No tienen otra imagen, otro conocimiento que la imagen de la piedra y las herramientas de piedra. Y por ende, estos fabrican o imitan la forma de la piedra, las herramientas a base de la piedra. Porque sus herramientas al tope era la piedra, pero si no tienes otras cosas, es como si voy a fabricar, ¿qué cosa voy a fabricar? Ah, yo voy a fabricar una pelota. Y la imagen de la pelota en tu cabeza es un círculo, ¿no es cierto? Similar es el hombre. El hombre va desarrollando sus conocimientos. Entonces, es por eso que las primeras herramientas, las primeras hachas, como se va a ver en la imagen, tenían, pues, a partir de los metales, al molde de la piedra, pero a partir de hecho del bronce, pero sin mango, triangulares. Carecían de mango como es la piedra. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, en armas, ya se utilizaban armas, ya, porque era una las sociedades que han ido evolucionando en el tiempo eran bélicas, conquistarse unos a otros, y principalmente, pues, eran fabricar armas, ¿no? Dagas, espadas, los puñales, las corazas, los cascos, las puntas, ¿no? Y etcétera. Eso eran armas importantes. Y otros utensilios suntuarios, alfileres, los anillos, las diademas, los broches de cinturón, las fíbulas, los collares, las torques y los espejos, ¿no? Entonces, esto eran las fabricaciones del bronce. Entonces, muchachos, por ejemplo, el bronce, ¿no?, comenzó a utilizarse o comenzó a usarse por primera vez con los sumerios en Mesopotamia, unos 3000 años antes de Cristo. Y ahí comienza, pues, la edad del bronce, porque el descubrimiento que hace los científicos y Christian Townsend, en este sentido, su antigüedad, el primer elemento metálico a base del bronce que se encontró tiene una datación de 3000 años antes de Cristo, y se encontró en Mesopotamia, básicamente por los sumerios. Entonces, por allí de repente nos podrían preguntar, ¿no?, durante la edad de los metales, o durante la prehistoria, que corresponde o comprende la edad de los metales, el elemento metálico del bronce fue utilizado por primera vez, ¿cierto?, por los sumerios. ¿Ya, muchachos? Por los sumerios. ¿Está claro? ¿Ya? Chicos, permitan un minutito, por favor, voy a registrar mi asistencia. Un minutito, me había olvidado. Me estoy olvidando, muchachos, por favor. Profesor Darío, muy buenos días. Ya está. Muy bien. Ella dice, Cintia, pasen por favor el link del grupo. Sí, por favor, compartan. ¿Quién ha creado el grupo del WhatsApp? Compártanla con... Excelente, Gonzalo. Compártelo con Cintia, por favor, que está muy desesperada. Muy bien. Entonces, muchachos, este es el bronce, ¿ya? Después de este periodo,
del bronce, acá me faltaba ver las imágenes, por ejemplo, cómo se habían desarrollado la etapa del bronce, ¿no? Estos son elementos, por ejemplo, elementos metálicos, herramientas metálicos que se crearon a partir del bronce, ¿no? Un elemento ya más maleable, más resistente, ¿no? Ya con cierta funcionalidad. Entonces, podemos decir dentro de la prehistoria que comienza pues aquí, la era de los metales, porque el cobre es una etapa de transición, de experimentación del hombre para descubrir estos elementos metálicos, ¿no? Entonces, este elemento es la alma del cobre más el estaño como producto del bronce. ¿Ya? Después viene el periodo del hierro. ¿Ya? Del hierro. El hierro fundido, por ejemplo, fue utilizado primero por los hititas de Turquía, o sea, en Turquía, 1500 años antes de Cristo. Recuerdan que el cobre también fue utilizado por los turcos, pero en Cataluña, ¿no? Entonces vamos entendiendo allí, si queremos analizarlo, que estos grupos humanos de los turcos han ido evolucionando sus conocimientos a pasos agigantados. Primero descubren el cobre en Cataluña y finalmente el hierro que se consolida en los hititas en Turquía, ¿no? En el mismo espacio. Entonces fueron grupos humanos que han ido desarrollando sus conocimientos a pasos agigantados, que les permitió estos elementos, estos grupos humanos, someter a otros pueblos que recién estaban evolucionando, pasando de la piedra al cobre, del cobre al bronce. En muchos casos se quedaron en la piedra. ¿Ya? Entonces, este hierro fundido, de acuerdo a las investigaciones de los científicos, se hallaron en la zona, en el país de Turquía, en la zona específica de los que corresponde a los hititas, a los primeros grupos humanos que se establecieron allí, los hititas, unos 1500 años de antigüedad. O sea, su fechación, su datación corresponde a este tiempo, a ese periodo de tiempo, 1500 años. Porque allí se encontraron los primeros elementos metálicos a partir del hierro, ¿no? A partir del hierro. Entonces, el hierro contaba con dos ventajas respecto al bronce. Obviamente era superior, ¿no? Que el bronce. Si con el bronce había desarrollado, si con el bronce habían desarrollado, por ejemplo, ya ciertos materiales, espadas, dagas, corazas, segaderas, etcétera, con el bronce, wow, imagínense con el hierro, qué cosa podían hacer. Entonces, las ventajas del hierro, la primera es que existía en abundancia este metal. Existía en abundancia. Casi todas las áreas geográficas disponen de minerales de hierro. Disponen de minerales de hierro. Como son, por ejemplo, las piritas, que existen en abundancia. O las calcopiritas, ¿no? En segundo lugar, otra ventaja es que las armas hechas a base del elemento metálico del hierro son más duras, más resistentes, ¿no? Duras. Y aunque debido a su flexibilidad, o sea, es flexible, se pueden deformar, pero se pueden arreglar. Es posible arreglarlas. Entonces, acá marca dos valores importantes, las ventajas que estos primeros hombres utilizaron en función al elemento metálico del hierro. Primero, porque existía en cantidad. Segundo, que la elaboración o fabricación de estas herramientas eran más resistentes, más duraderas, flexibles y que podían arreglarse sin caso se podían malograr, ¿no? Entonces, el hierro contaba con dos ventajas. Obviamente, superior sobre el bronce, superior sobre el cobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos elementos, instrumentos que se fabricaron con hierro. Fueron muy diversos, obviamente. Pero, ojo, estos elementos que se han ido fabricando a partir del hierro son los mismos elementos o los materiales que se utilizaban en el bronce. Hachas, espadas, cascos, corazas, guadañas, cuchillos, podadoras, pinzas, rejas, ¿no? Rejas para los arados, por ejemplo. Acá recién van a sacar beneficio de los metales para la agricultura, las rejas, los cinceles, los martillos, los compases, las tijeras, las limas, las navajas. Wow. Entonces, esto pues hace que la sociedad evolucione pues de una forma muy
acelerada, ¿no? En sus conocimientos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, muchachos. Entonces, acá es que termina la edad de los metales. Y con el hierro, que es la edad de los metales, la última etapa de los metales, culmina, muchachos, básicamente la prehistoria. Porque más adelante, o inclusive durante este periodo, ya con los sumerios, por ejemplo, ya se va a ir dándose el descubrimiento de la escritura. Y con estos, ya el surgimiento de las primeras sociedades. Entonces, la finalización o la culminación de la prehistoria no es homogéneo como se inició, sino es distante, disperso, variado, diverso. Otras sociedades ya estaban en la edad de los metales, en hierro. Otras sociedades estaban en el bronce. Otras sociedades estaban en el cobre. Y otras seguían en la piedra. Y obviamente las sociedades que estaban por encima en el hierro tenían predominancia sobre las sociedades que recién estaban evolucionando. Y así es lo que se ha desarrollado, por ejemplo, ¿no? Las primeras sociedades, las primeras civilizaciones. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? En la próxima sesión, el día jueves, vamos a trabajar justamente eso, el surgimiento de las primeras sociedades, cómo surgen los mesopotámicos, cómo es el proceso histórico, por ejemplo, conquista tras conquista, invasión tras invasión, sometimiento tras sometimiento. Y la diferencia es las herramientas que ellos van a tener a partir de esos elementos metálicos que descubrieron en este periodo de tiempo. ¿Ya, muchachos? ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí, profesor. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ahora les voy a compartir este quizzes, ya, que son de la Balotas Unidos, pero el día jueves voy a crear otra balota, o sea, otras preguntas actualizadas, ojo, actualizadas porque es de la material anterior, actualizadas para el día jueves. El día jueves, antes de iniciar nuestra sesión de clase, vamos a empezar la siguiente balota. Antes de empezar, vamos a hacer el quiz actualizado con las preguntas que estamos trabajando, ¿ya? Estas son preguntas que ya están elaboradas, son míos, obviamente, pero también desde el ciclo pasado. Pero igual, ¿ya? Lo vamos a ampliar ahorita y el día jueves lo vamos a hacer otras preguntas actualizadas con más o menos con las indicaciones que los he ido dando, ¿ya? Entonces, permítanme un minuto, muchachos, voy a compartirles, por favor. Por favor. A ver, ¿dónde está? Quizzes. ¿Tienen alguna pregunta de repente mientras voy preparando mi quizzes? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Excelente. Entonces, se puesto de Ya. Ya, esto va a ser 10 minutos. Yo les voy a copiar el enlace. A ver, muchachos. Tengo otro también, y otro quizzes también de este mismo tema. A ver, vamos a ver. Anoten, por favor. Este es ingresen, por favor, y el código es esta. A ver.